Buenos días. Vamos a hablar de e-health o salud digital. Y aunque se ha presentado muchas veces como algo disruptivo, el e-health no se trata de prestar servicios adicionales o complementarios o alternativos, se trata de prestar los mismos servicios ordinarios de una manera diferente. Podemos dividir los grupos o los sistemas de aplicativos en varios grupos. Uno de los grupos serían los sistemas de bases de datos, ¿no? Tenemos bases de datos de pacientes, de fármacos. Sobre estas bases de datos se apoyan algunos software como son, por ejemplo, la prescripción electrónica, todos los sistemas de historias clínicas. Son sistemas usados por los profesionales, por la administración, sistemas también que nos van a servir para gestión y de uso absolutamente profesional. ¿Cuál es el reto en estos sistemas? Pues aquí hay un palabra que es la interoperabilidad semántica. ¿Esto qué significa? Pues que lo que para un humano es muy fácil de descifrar en un campo que hable del paciente o que hable de una interacción de un medicamento, tenemos que adaptarlo al lenguaje del ordenador. Para que eso se pueda procesar necesita unas adaptaciones importantes. Y la buena noticia es que España en este sentido tiene una evolución muy interesante. Luego podemos hablar de las aplicaciones que conectan al individuo con los sistemas de salud. Esto es mucho más conocido, hablamos de la telemedicina. ¿La telemedicina en qué se basa? Pues en en que el paciente no se desplace hasta el médico o el hospital, sino de asistirle en remoto. Aquí se está desarrollando de manera potente la teleradiología, pero luego tenemos muchas más divisiones como es la telesonografía o bueno, pues el e-diagnostic. ¿Por qué creemos que la telemedicina va a tener un gran desarrollo? Pues por la disminución de la demografía médica y porque debido a las tensiones económicas se están centralizando todos los equipamientos técnicos en los hospitales. Otro apartado muy interesante de eHealth es lo que se refiere a lo que se está llamando ahora mHealth. Al final es la adaptación de todo el software de salud a los dispositivos móviles. Sabemos que en España somos de los número 1 en el uso de los dispositivos móviles, en líneas, en tablet, en smartphone. ¿Esto qué significa? Bueno, por un lado cambia el paradigma de los datos. El mismo usuario enfermo es el que va a introducir muchos datos en el sistema para el uso luego de profesionales o de los mismos usuarios. Por otro lado tenemos la capacidad de monitorizar signos vitales desde casa. Y esto pues va a tener repercusiones muy importantes, como por ejemplo en el tema de la adherencia. Y luego, por supuesto, la telemedicina móvil, o sea, la prestación de la asistencia en remoto con estos dispositivos. Otro gran grupo de sistemas de eHealth se refieren a los que interacciona el usuario o el paciente con los profesionales. Entonces aquí tenemos montones de páginas web con información donde se asocian muchas veces los enfermos, los usuarios. Tenemos aplicativos de citas online, tenemos también portales de segunda opinión, tenemos información de servicios privados e incluso e-commerce. Una pregunta que nos podemos hacer es ¿qué ocurre con el apoyo del sector público o privado a estas tecnologías, ¿no? Bueno, pues hay dos causas fundamentales por las cuales se está apoyando desde todas las instituciones estas tecnologías, que son, por un lado, la ineficiencia del sistema sanitario, la demanda de la atención a los pacientes crónicos, sobre todo en Europa, está creciendo muchísimo por el envejecimiento de la población. Nosotros ya sabemos que el 70 o el 80% del gasto sanitario deriva de las enfermedades crónicas. En cambio, bueno, pues en países como Latinoamérica o Caribe hay otros factores como son la dispersión geográfica o las desigualdades sociales las que hacen que el eHealth colaborará para una igualdad de prestación y de calidad en la atención sanitaria. Y respecto al sector privado, imaginemos una aseguradora, pues tiene claramente una reducción de costes en las prestaciones y también un elemento diferencial respecto a la competencia.
Una pregunta interesante sería, ¿va a cambiar mucho la forma de hacer medicina? Pues indudablemente sí. Nosotros ahora hablamos de la salud en cualquier parte. Hemos dicho que el epicentro ya no es el enfermo que va al hospital, que va al médico, sino que nosotros tenemos que estar donde esté el paciente o el usuario. Pero también hay una parte que quiero yo resaltar, que es la capacidad exponencial de procesar datos que estamos teniendo en este momento. La analítica genética va a ser algo absolutamente personalizado, usual, que si lo unimos a la nanotecnología y a la capacidad de procesar los datos, nos encontraremos como con una gota de sangre se van a analizar miles de proteínas. Entonces, esto es algo que va a cambiar la forma, desde luego, de analítica. ¿Qué nos vamos a encontrar en poco tiempo? Pues, por ejemplo, hay un tema muy interesante que son los sensores. Nos vamos a encontrar el abaratamiento de estos dispositivos. Y puede ser a nivel físico, imaginemos un control remoto de caídas de un anciano, pero también a nivel sensores, por ejemplo, para medio ambiente, sensores en la alimentación para detectar toxinas y también sensores para analítica. Otro tema absolutamente en boga, las apps de salud. Las apps de salud, pues sabemos que solamente en Apple Store tenemos 16.000. En Google Play tenemos 8.000. En un portal de salud concreta, solo para salud, el Aptix, pues yo creo que hay también 10.000 apps de salud. Según Hans and Telehealth, hay una serie de factores que tiene que cumplir una app de salud para que tenga éxito, ¿no? Podemos hablar de que sea realmente práctico, que solucione problemas de salud o de bienestar del usuario. Por otro lado está el tema de la privacidad y seguridad. Aquí tenemos una norma que es exclusivamente para eHealth, pero se están produciendo algunas deficiencias en este campo. No todo está garantizado en las apps. Por otro lado, tienen que ser veraces, tienen que conectar a unas personas con otras, tienen que cumplir la movilidad y no siempre ocurre así. Si también pensamos en las apps versus las webs o las web apps, bueno, hay que hacer una reflexión en este sentido. Una app tiene un coste de producción, coste de mantenimiento, el coste de la gestión en los marketplaces, te lo tienen que aprobar. Bueno, respecto a una web donde el mantenimiento es mucho más sencillo, más continuo y el control del contenido es más fácil. Por eso yo pienso que habrá algunas aplicaciones que triunfen en apps y otras quizá más serias o más rigurosas que vayan por el camino de las webs. Y otra herramienta, una gran tendencia que me parece muy solidaria, pues lo que se llaman las herramientas de crowdsourcing. Estos son un montón de voluntarios o de usuarios o pacientes que van introduciendo datos, proyectos e información en sistemas y se crean proyectos. Y aquí también podemos hablar de Big Data. Big Data es una tendencia donde los poderes públicos, incluso en Europa es una línea estratégica, ponen a disposición de todo el mundo, de cualquiera, datos para poder investigar, gestionar, analizar, ¿no? Esto lo hemos visto muy bien en el campo de la meteorología, en otro sector. Y por último, algo muy conocido y parece que lo estamos disfrutando, que es el e-learning. Desde luego, bueno, pues las tecnologías rompen cualquier barrera geográfica, de presupuesto, de horarios, ¿no? Y en cuanto a los profesionales de salud, pues a los que están en zonas muy remotas les aumenta la conexión con los demás, la formación y la confianza.